por no completar ustedes en el término, ellos le mandan al archivo y les devuelven. Sin embargo, con esta reforma, eso para que ya adelantaran. Ya lo que va a venir. Con el tema de la reforma podría apelarse este acto. Entonces yo siempre digo a los compañeros jueces en la ciudad de Cuenca, no tiene sentido que ustedes se pongan a ver minucidades en el momento de simple y llanamente calificar. Entendamos nosotros que estamos calificando si cumple solo los requisitos, porque lo que vamos a hablar ya en audiencia, ya vamos a tratar ya el tema de fondo. ¿Sí? Eso es de forma. Entonces, en algunos lugares, a veces que porque dice que no se ha dado, de acuerdo al COGEB indica que determine el domicilio o la residencia. Pero yo siempre digo, ¿para qué voy a tener que mandar al archivo si no me cumple? Porque después cuando venga acá a la sala, si es apelable, me va a regresar el proceso y me va a decir, siga sustanciando la causa. Voy a pasar el tiempo yo. Primero, que le voy a causar un daño a ese usuario. Y en tal caso, en ese aspecto, por eso el COGEB es flexible. Siempre les dije yo cuando teníamos las primeras capacitaciones, recordarán ustedes en antaño, que el código es racional, flexible y adaptado. Si bien es cierto un código de procedimiento civil, digamos un código de procedimiento claro, en la parte civil y para todas las materias no penales, tenemos también códigos sustantivos y adjetivos que cuando hay vacíos o cuando no está todo determinado, nos remitimos a aquello. Y más aún tenemos la Constitución de la República, ¿sí? En donde tenemos que tratar de entender cuáles son esas solemnidades que después puede subsanar, cuáles podrían causar esa nulidad. Y si es que son problemas de fondo o de forma, eso también tenemos que ir trabajando un poco más. Pero sin embargo, con ciertas reformas que ya nos ha pedido la escuela que trabajemos, algunas que se han recopilado, en una de ellas a mí sí me preocupa aquello. Porque recuerden ustedes que si por requisitos no cumplen, no se hablaba de inadmisión, sino simplemente no se califica la demanda y se mandaba al archivo, no se dejaba copias y se devolvía, para que ustedes vuelvan a presentar. Sí, y esa no era apelable, ¿se acuerdan? Pero en cambio, con esta reforma, esa se vuelve a apelar. Eso sí les puedo adelantar. Sí, pero ahí, a mí me parece, por eso les digo, ahí sí que es apelable. Nuevamente va y en vez de simplificar los tiempos, el proceso vamos, por eso yo les dije, es un retroceso. Considero que es un retroceso. Cuando en tal caso, más bien en la calificación tenemos que cumplir simplemente los requisitos. Sí, el tema ya de que si se presentó la prueba así, de esta manera, eso va a ser valorado en audiencia, la admisibilidad probatoria, no en el momento de la calificación. Como cuando vamos a ver también la fundamentación de las apelaciones. Yo simplemente, como juez de primera instancia, ¿qué me corresponde a mí? Simplemente ver si se planteó se interpuso ese recurso en el momento procesal oportuno, es decir, en audiencia. Si es que fue fuera de audiencia y me presentan después de los 10 días de notificar la resolución o la sentencia, ustedes tienen otro momento, pero en casos excepcionales, como cuando se presente un caso de fuerza mayor, o cuando el juez en audiencia, al dictar esa resolución o esa decisión oral, dijo algo que no se interpuso, una ampliación, una aclaración, y sin embargo cuando viene por escrito está cambiado. O sea, es diferente a la que ustedes escucharon en audiencia. ¿Sí? Esas son las excepcionalidades. Pero sin embargo, ya les digo, en las reformas a mí sí me preocupan. Hay temas que un poquito es como que se vuelve de alguna manera el Código de Procedimiento Civil, cuando en realidad esto tiene que ser mucho más ágil. Por eso de alguna manera hay preocupaciones, por ejemplo, en el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario. Vean que ahora la competencia, digamos, claro, el tema de expropiaciones que antes conocían los jueces de civiles, ahora es declaratoria de utilidad pública. ¿Y eso quiénes conocen ahora? Los jueces de contencioso. ¿Sí? Y otro tema más con lo del COA en vigencia, mucho más. La carga procesal de ellos, en este momento ya están teniendo audiencias para marzo del 2019. Cuando el COGEB lo que pretendía es que eso se simplifique en tiempos, pero no es tampoco tan fácil las decisiones orales ni tampoco el proceso. Si ustedes se van dando cuenta, claro, ha cambiado, ya no estamos en un sistema escrito, ha cambiado la oralidad. Sin embargo, en algunos juzgados ya se puede evidenciar colapso en cuanto a las fechas de las audiencias. Sí, o sea, ya, claro, cuando uno ya está en acción, ahí empieza un poco a ir determinando. Porque claro, cuando estamos capacitando decimos, pero si el sistema tiene que funcionar así, porque los términos son inflexibles. Sin embargo, el hecho es de que muchas de las veces dentro del COGEB
tenemos que entender que ustedes como defensores técnicos son colaborativos con la justicia también, con los operadores de justicia. Código de procedimiento civil no era así. En cambio ahora ustedes son los como digo yo, tienen la propiedad intelectual de poder presentar su estrategia probatoria en el orden que ustedes gustan, en el orden que ustedes quieren, pero ¿quiénes son los que tienen que presentar la demanda por todas las pruebas? Sí, y muchos de los procesos se pueden caer, ¿por qué? Porque al momento de producir la prueba no la están haciendo como corresponde. No es solo el anuncio. Yo puedo anunciar en los actos de pretensión. Pero el momento de producir la prueba, al momento de que voy a producir en la audiencia, ahí es donde no lo hago. Sí, por eso nuestro sistema procesal oral es un mix. Un mix en el sentido de que los actos de pretensión de la demanda la presentamos con usted. Sin embargo, el momento de la oralidad lo tenemos que ya hacerlo de acuerdo a al procedimiento que es, ¿no es cierto? Eso sí, un poco para que ustedes se clarifiquen. Por tanto, esperemos, más bien yo puedo imprimir ya si es que vayan necesitando los servidores judiciales, me van diciendo, no hay problema, preparo y veo la reforma y un poco para que ustedes vean qué es lo que se pretende. Y claro, ya desde el punto de vista ya de los debates, los jueces que son expertos ya en la experticia de ellos, en estar el día a día, nos permite también percibir esos debates con sana crítica. Yo digo siempre el momento para poder tomar las herramientas necesarias y poder bajo esos vacíos y esos nudos críticos ir resolviendo en la mano. Porque todavía hay, vean que estamos a los 3 años y ya tenemos un cuerpo así para reformas. Al Uruguay ya llevan 20 años y si han hecho reformas han sido mínimas. Sin embargo, nosotros ya tenemos que trabajar sobre aquello. Eso determina que de alguna manera en las capacitaciones, en los acompañamientos con los jueces durante estos 3 años, desde que salió en vigencia el COGEP, ha permitido que los jueces vayan encontrando sus vacíos. Ellos vayan unificando el criterio en lo procesal. Cuando hablo de uniformidad de criterios en lo procesal, quiero decir que el flujo, qué es lo que tenemos que hacer para que sea mucho más óptimo, a eso me refiero, siempre a lo procesal. Porque el criterio de ellos tendrá que ser debidamente motivado conforme establece el 95 o 94 del Código Orgánico General de Procesos. Cada providencia, cada auto interlocutorio lo tienen que hacer debidamente motivado. ¿Sí? Eso es lo del COGEP, aquellos que de pronto les interesaba saber algo poquito, que hay esas reformas, hay también resoluciones, verán ustedes que si bien es cierto, hay consultas que se hace a la Corte Nacional, esas absoluciones no necesariamente quieren decir que se tenga que utilizar, son vinculantes y de carácter obligatorio. No necesariamente, porque queda la independencia y el criterio de la sana crítica también del juez, que la tiene que aplicar bajo normas de interpretación. Si vienen líneas jurisprudenciales directamente de Corte Constitucional y que tienen el carácter obligatorio y de aplicarlas, pues esas las tenemos que aplicar. Y aquellas que sean de triple reiteración de la Corte Nacional, que sí hay algunas. Sí hay algunas. Si de pronto a alguno le interesa el tema del despido ineficaz, pues hay alguna en donde nos determina también el tema en cuanto a los plazos y la caducidad. Sí, de pronto, un poco ustedes verán que las excepciones previas en el artículo 153 del COGEP nos hablan de las excepciones previas. Dentro de una fase de saneamiento. Entonces aquí tenemos prescripción y caducidad, ¿no es cierto? ¿Hay o no hay una diferencia entre la prescripción y caducidad? Por supuesto que sí. La prescripción, ¿qué significa a nosotros? ¿Qué hace la prescripción? ¿Qué hace la caducidad? Ejemplo. ¿Podrá el juez, si el juez sabe que prescribió esa acción, el juez la tiene que deducir? Pregunto. No. ¿Por qué no? Por ejemplo, un ejemplo como es la pensión, ¿cómo es que se le pasa hasta los 21 años? Ya, perfecto, la doctora va por ahí. Ahí caducó. Ya no. A ver, pues vamos un poquito, voy a decir para que tengan una idea. Escribe, caduca y prescribe. Caduca y prescribe. La caducidad siempre va a operar de oficio. La prescripción cuando alega las partes. Primera diferencia. Solo a excepcionalidad del despido ineficaz en materia laboral opera la caducidad. Y esa está establecida por 30 días plazo. Cuando el COGEP nos establece que solo habla de términos. ¿Sí ven? Cuando hablamos de caducidad, hablamos también en materia contencioso administrativo y tributario.
Esto de prescripción y caducidad es medio feito el tema hablar, pero tengo material también de aquello desarrollado con ejemplos claros y hay una resolución de la Corte Nacional en el sentido de esa sí hay que aplicar. En cuanto habla de que qué pasaría cuando decurre el plazo para el despido ineficaz, ahí sí hablamos de caducidad, solo ahí y en el tema de pensión alimenticia, que nos acaba de decir la doctora, cumplió los 21 años de edad y ahí caduce ese derecho. Por tanto, ahí ha habido discusiones fuertes entre jueces compañeros de la Escuela Judicial y jueces que han manejado muchísimo el tema de familia, en el tema de decir que si opera de oficio la caducidad, yo como juez cumplo los 21 años y me tengo que extinguir ese derecho. La caducidad extingue ese derecho. Sin embargo, ¿qué pasaría en el momento que a lo mejor yo digo cumple 21 años? O a lo mejor falta 2 días para cumplir los 21 años de edad. Y lamentablemente sufre un problema, un accidente que le deja una incapacidad temporal. ¿Podré yo extinguir ese derecho? No. Entonces es necesario que yo tenga que llamar a una audiencia y poder probar, porque muchos de los jueces corren simplemente el traslado en el proceso físico, en el expediente físico, para ver si está de acuerdo o no, y ahí se puede enterar recién. Pero yo ahí también discrepo, y por eso digo, siempre respeto el criterio de los compañeros, y por eso es importante llamar a una audiencia y poder determinar que esa persona a quien se le va a extinguir un derecho en el tema de alimentos pueda ser escuchada en audiencia y también indicar sus necesidades. En cuenta, hay un tema, hay una resolución, hay una resolución que pidieron la extinción de pensión alimenticia a los 21 años y la jueza no le dio paso. Porque pudo fundamentar, en este caso el adolescente, que él no le permitía poder trabajar. ¿Sí? No podía él trabajar porque todavía le faltaba unos 2 años de terminar la universidad. Él estaba casi a media carrera, más de media carrera. Se demostró y ella no le dio. Y esta fue ratificada por la Corte Nacional. Pero como sé decir yo, son excepcionalidades. Esta misma resolución quisieron utilizar en otro caso análogo, similar, pero no puede ser igual. Porque también verán ustedes que hay una resolución de la Corte Constitucional en el sentido también del tema de la boleta de apremio. Cuando aquella persona, el alimentante, en este caso el padre, era una persona de la tercera edad con una enfermedad catastrófica y él demostró que eso no le impedía poder trabajar. ¿Sí? Sin embargo, ya al existir esa línea jurisprudencial, entendamos nosotros que es un caso concreto y yo no podría aplicar para todos los casos. Pero sí es bueno que si tienen un caso similar a aquellos, se tiene ya material, líneas jurisprudenciales que las altas cortes podrían cambiar. Porque eso cambia. El derecho siempre tiene que ir en mejora de qué? De esos derechos. Pero a mí sí me asusta cuando las líneas jurisprudenciales se van disparatadas. ¿Sí? Siempre asusta. Sin embargo, esas sí tenemos que nosotros cumplir. Pero en el caso a veces de las resoluciones que ha hecho la Corte Nacional con relación al COGEB, hay muchas dudas, muchas consultas que absorben que nos ayudan a los jueces de alguna manera a clarificar. Sin embargo, les diré yo que eso también el juez puede un poco también acoger o no. Eso va a depender mucho. Pero cada caso es diferente y puede ser uno distinto de otro. Ya más allá que podamos tener el tiempo para explicar mucho más de la prescripción, porque ahí hay que entender mucho lo que el Código Civil nos establece por plazo y término, para un poco también entender cuándo decurre el plazo, para ver si fenece. Ustedes han de escuchar mucho, han de ver esta terminología que utilizan los jueces, ha fenecido el tema. ¿Sí? Pero hay que entender que el COGEB nos habla también de caducidad, el COGEB nos ha hecho un mix, porque la caducidad tenemos que utilizar en ciertas materias. Por eso, para que ustedes no se olviden, siempre hablamos de caducidad en el despido ineficaz y ¿dónde más? En alimentos. Cuando es caducidad, ¿quién opera? El juez de oficio. Cuando es prescripción, cuando sea la parte alegada. Si la parte no alega, el juez no puede decir una sola palabra en el tema de prescripción. Sin embargo, la excepcionalidad en materia de familia ha sido muy discutido y los jueces no lo hacen de oficio y dicen se queda extinguido porque ya cumplió 21 años de edad. Algunos están estilando el hecho de mandar correr traslado, en este caso al alimentante, y decirle si tiene que hacer observación alguna o informar si es que él tiene algún tipo de problema, para que no se extinga ese derecho. ¿Sí? O por lo general, en la práctica, ¿qué sucede? Que dividen los 21 años de edad, que ya ha cumplido los 21 años, por tanto se extinga la pensión, ¿quién está título? En este caso, el alimentante. ¿Sí? Y en el tema del despido ineficaz, esa resolución de la Corte Nacional es muy interesante para poder determinar el término
los plazos y la caducidad. Y entender también que tenemos el Código Civil que también nos rige a nosotros. Y en el Código Civil nos da soslayadamente cuándo, cómo, cuál es la definición de un plazo y término. Sin embargo, juristas, sí reconocidos, han determinado que para ellos es lo mismo. Yo diría que si es que caduce ese derecho de despido ineficaz a reclamar en 30 días, pero después pasa un día, podrá después hacer algo. Esa es la discusión que está en esa resolución de la Corte Nacional. Eso como el tema de escoger para que no se vayan así como decepcionados de que han recibido la notificación que querían escoger y ven algunos otros temas. Sí. Doctora, no sé si me permita, incluyendo el tema en el asunto de la competencia. ¿De violencia? Sí. Ya, perfecto. Me alegra que me preguntes. Porque si recordamos que siempre ha habido, en cuanto a las competencias, pues una disputación de competencias, ¿no? Y a veces una complejidad que a veces con las resoluciones incluso que hay del Consejo de la Judicatura a veces traen más a confusión y los procuradores de justicia o servidores judiciales que lo remiten a la Fiscalía, que queda aquí en la Corte mismo. Entonces se forma a veces una complejidad. Y con esta ley que está en vigencia, pues como que también ahí se da una serie de situaciones o aspectos que no nos permiten a veces desenlazar en procedimientos como quisieran. Ya, doctor, gracias. El tema de competencias es súper fundamental. No quería profundizar, no poco voy a profundizar, pero sí voy a decirles algo. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo las definiciones, también nos habla el tema de justamente la violencia psicológica. Y toqué ese tema porque es ahí donde hubo un nudo crítico. Y es obviamente el Consejo de la Judicatura es bueno que prepare también resoluciones y que revise, porque no es que ellos lo hacen la resolución y ven, también analizan con los asesores jurídicos. La escuela ya no está interviniendo mucho más que hasta lo que hemos podido ayudar y aportar, con la finalidad de que esos nudos críticos vayan superándose, porque recién es una ley que está vigente. Apenas tenemos desde el mes de febrero. Sí, y entre ellas, el hecho de ver un poquito la violencia psicológica dentro de la misma ley y el reglamento nos da una confusión para entender si esa violencia psicológica es un delito o una contravención. Porque desde ahí va a determinarse el tema de competencia. Si es una contravención, ¿quién es el juez competente? Jueza de violencia. Si es un delito, ¿quién sería el juez competente? Penal, el juez Sí, penal. pero con esta ley, ¿quién tendría que conocer en cambio? Ahora, con esta ley vigente, ¿quién conocería? ¿Quién sería competente? Juez de violencia. El tema va, el hecho de decir una violencia psicológica, como el ejemplo que les ponía yo ahora. Que de pronto estamos sentados en un mall, estamos ahí con un montón de gente y él me humilla o me insulta ahí. ¿Será ese un delito flagrante? Pregunto entre comillas. ¿Es un delito? ¿Es una contravención? ¿Qué es? Si estamos sentados, nos sucede ese escenario. Partamos de ahí. ¿Cuáles son las prerrogativas? ¿Qué tiene que estar articulado para uno poder determinar si es una contravención o es un delito? Bueno, siempre en los resultados, ¿no? Informe psicológico. En los resultados de las lesiones, por ejemplo. No, pero yo hablo solo de la violencia psicológica, porque si hay físico, hay violencia física y psicológica, por eso le digo, siempre pueden estar los tres tipos de violencia, pero pongamos que no ha sido, estamos este rato en un escenario, estamos aquí de pronto, estamos aquí en un curso, usted está con su esposa, le voy a poner de ejemplo, usted no quiero decir que sea en su casa, ya, para que no se le pero de pronto estamos aquí, usted se va por un rincón y de pronto le mira con los ojos, le dice algo y ella de pronto que estaba riéndose acá, echa a llorar. Y usted estaba ahí como con sus expresiones, se le notan molesto y ella como sonrojada, qué sé yo, le insultó, le dijo alguna barbaridad así verbal y le causó ese estrago a él. Y algunos vemos ahí. Y de pronto alguna aquí, compañera, alguna, no, pues ¿cómo te vas a dejar? Doctor, vamos para que... Es una humillación, te está... Sí, ¿qué pasaría ahí? ¿A dónde iría? De acuerdo con esta ley. En la unidad judicial. Está claro, ¿no? ¿Qué sería claro? ¿Es contravención o es un delito? Contravención. ¿Por qué es contravención? Por el resultado, son
mirando, observando el resultado. Es un delito de 1 a 3 años, dice la ley. ¿Qué necesitan ustedes para poder, qué necesita el juez para ver si es contravención o delito? ¿Qué dice, doctor? A ver. Yo pienso que para determinar si es una contravención o un delito se tiene que tener un informe para determinar cuál ha sido el grado de la afectación, cuál ha sido el daño emocional y psicológico que ha ocurrido en la mujer. Porque hay personas, por ejemplo, una escala bajo, medio o alto, cuál ha sido la afectación real de su palabra. Porque como se dijo, cada uno es uno. No es lo mismo que a mí me digan que soy curiosa y nunca. Hay otras personas que son sumamente retraídas y encerradas, que de por sí tienen una autoestima muy baja. Eso los hunde más e incluso les puede ¿Cómo llevar a podrían depresión. detectar que esa autoestima? ¿Cómo podría entender que de pronto la sensibilidad o la sensibilidad de ella es frágil? ¿Cómo determino yo eso? Yo opino que con un informe, un psicólogo tiene que hacer un informe para determinar si él aplicará las baterías, así mismo determinará qué tipo de patología o trastorno emocional tiene esa persona. Yo opino Ahora, que ¿qué pasaría si van ustedes, lo dicen, piensan en una contravención, conoce la fuerza de violencia, no tiene el informe, y luego viendo ya todo el detalle, determina que es Para mí es un delito, Miss, porque va de 1 a 3 años. ¿qué haría él? Yo tenía el caso con la policía. Pero si no le han pegado. Pero igual pero es una violencia psicológica, la otra vuelta es al trato. Pero eso lo haga de que la mira mal. Si lo considera el juez como violencia psicológica, es delito. Con el artículo está. Son amplísimos, por eso me permití leer. En ese tema va a haber un mundo crítico fuerte. ¿Y por qué también? Porque la ley anterior, vean, en cuenta había más de 1000 y pico de temas de violencia psicológica. Y todos, casi el 90% se quedaron en impunidad. Con esta ley lo que se pretende es que eso no quede. Por eso es que de alguna manera hay una reforma también, porque ya no habla de los grados de afectación. Ya no, sino habla de daño emocional. ¿Sí? Ya no habla de antes, ¿acuérdense que nos decía la afectación que era cuál? Exacto, nos hablaba de la leve, severa y moderada, ¿no es cierto? Y que necesitaba informes también, no solo un informe, sino sesiones constantes. Pero hay tantos escenarios como, por ejemplo, a ver, pongamos que yo vivo un matrimonio de 20 años. La sociedad criminal es así, porque yo les digo, lamentablemente es así. A mí me ha tocado sentarme a tomar un café y como soy amiguera, soy sociable, me siento y me hacen preguntas y nos ponemos a hablar como si fuéramos chantanes. Pero ya empiezo yo a hablar, empiezo a sentir en aquella persona que necesita conversar conmigo. Porque de eso pasa. Me voy a la universidad a esperar a mi hija que salga de sus clases y me siento a tomar un café. En eso me atienden, algunos se acercan. Y se pone a conversar y me empieza a contar su historia. Yo lo que hago es simplemente abrir los oídos y le escucho. El hecho de escucharle, yo pienso que es bastante también para que ella se siente de alguna manera ayudada a romper el poder. Ahí me empieza a relatar de que ella, más de 20 y pico de años, sigue viviendo con su esposo, un médico también, y que todo el tiempo le ha sabido él agredir verbalmente. Nunca le ha pegado, pero siempre le ha dicho que ya se largue de la casa, que ella no ha trabajado, que esa casa es de ella, que firme los papeles, que ya no le soporta. Yo le pregunto y le digo, ¿será que está con otra mujer? Pero le pregunto. Por eso será que está así. Sí, acaso más, he aguantado, dice. Pero por mis hijos he tenido que esperar porque mi hija está estudiando una maestría en Europa. ¿Y cómo le va a pagar? El rato que, imagínense que yo salgo de acá o en el caso que hacemos el tema de los papeles del divorcio y nos dividimos, yo ya no voy a recibir los $1000 porque él ayuda y colabora con $1000. Y es por eso que me he aguantado, porque quiero ver a mis hijos graduados. Y ahí no necesito
antecede uno a tres. Porque ella ya ha habido antecedentes, de alguna manera ella ya está indicando que ella ya viene sufriendo constantemente, ya hay un médico que va, que de alguna manera le ha valorado un test de afectación para ver cómo se siente ella. Y esa afectación el psiquiatra le habrá dado a los médicos pastillas que le digan, producto de todo ese miedo, ese temor, esa preocupación que ella tiene, produce un problema de úlcera. Y tiene que tomar tiene una gastritis y toma pastillas, o a lo mejor insomnio, no puede dormir y le recetan aquellas pastillas para que por lo menos descanse en las horas. La afectación se ve en dónde, el daño que ocasiona esa afectación ya viene en la parte orgánica, ya empiezan los psicosomáticos a evidenciarse. Un desequilibrio emocional. Cuando estamos de mal humor o alguna cosa nos pasa en nuestro cuerpo que nos avisa. Cuando nos fastidia el enamorado, nos fastidia el novio hermoso que ustedes quieran, ¿qué pasa? Y está ahí que fastidia. ¿Nos pone o no nos pone de mal humor porque ya estamos asustados? Yo estando acá, el poquito de tiempo, como he hecho bastante amistad con algunos compañeros de los cursos, claro, a mí no me puedo ir porque me molesta, pero es así, el miedo. Yo me quedo preocupada, digo, Dios mío, no, tengo que ya estar en la casa a las 5, salgo de aquí a las 5:30 más, ¿le afecta o no afecta? Porque después llegan con dolor de estómago. Ya la comida ni siquiera les vence provecho. Pueden comerse el tipo de helado y el torta de chocolate por llegar de todas las personas. Por esa preocupación hay una afectación clara. La afectación se puede determinar también. Pero para mí concepto siempre yo digo y manifiesto que para poder ver esa afectación, ¿quién puede determinar? Con todo el respeto a los psicólogos es el psicólogo. Porque el psiquiatra determina incluso las recetas. ¿Sí? En sus test también puede decir que hasta puede indicar ese daño, todo lo que puede ocasionar. Por eso, en el tema de esta violencia psicológica es muy soslayado, bastantes verbos, porque incluso dice, y otros más, no quiere decir que son todos, y otros más que puedan causar esa afectación a la mujer. Y para ello sí es necesario, sumamente fundamental. No es nomás decir que me pega y no puedo dormir y esto. Mi hija me contaba el otro día que lamentablemente su caso es terrible, que a uno le preocupa. Ella hace sus prácticas preprofesionales, casi es una abogada chiquita, ¿no? Está pero así, emocionada ella sacando las cosas que ella mismo lleva. Pero así como si estuviese su oficina jurídica, así está. Digo, pero mira, son solo prácticas, solo cumple con sus actuaciones, no mames que no puede. Cuando le llaman de la universidad, y estudian estatal y le piden y le dicen que quieren darle un caso a ella, que ella se personifique de ese caso. A mí como no, ya me preocupa. Pero ahorita son prácticas, por el amor de Dios, eso tiene que hacer los profesores del consultorio. No mami, que había sido una violación a un estudiante de la universidad. Entonces, claro, yo le dije, mami, porque ella va a hablar hoy día conmigo. Claro, uno se anda, escúchale, ¿qué hago, mami? Penal, que verás que penal, esto, claro, le decía, anda, escucha mi vez. Ella le decía a mami, cuando ella relataba, a ella no se le veía que lloraba, ella no tenía expresiones de vergüenza, ella estaba tranquila. Yo le digo, Vicky, ¿no hablaste con algún profesor antes? No, dice, sí, el profesor dijo que no encuentra nada, que para él eso no es una violación. Porque ella no llora, ella no presenta esos síntomas como que estuviera afectada. Entonces yo le decía, pero todavía le hicieron aquella prueba, le hicieron los test para poder decir, acaso primero un test se puede ver. Claro, es difícil hacerlo, de repente yo le decía, a ver, puede ser una mujer que sea experimentada en la parte sexual. Pongamos pero ella no consintió en ese momento nada. ¿Se trata o no se trata de una violación? Sí. El no consentimiento cae en violación. Sí. Pero sin embargo, decían que ya le habían hecho un test, dos test, en donde el test de ella tranquila, y según el psicólogo de ahí que le habían hecho en fiscalía ya, decían que no veían que había una afectación. No sé, doctor, usted con su experiencia que ha tenido en la fiscalía, si es que es suficiente, si necesitará más, dos sesiones más, según ella. Claro, por supuesto. Yo te decía, o sea, es también no parece en ese momento. claro, el prejuicio que yo no quiero a mi hija en eso. Cualquier profesional del derecho que diga, si yo no le vi llorando acá,
personas son sensibles, pues. Es como siempre digo, bueno, vamos a tomar un té, yo le invito al doctor, bueno, vamos a tomar un té los dos. Y resulta que Pero llegamos ella ya a tenga la ira, cafetería rabia. y nos vamos a tomar el té. Esto es figurado, ¿no? Pero resulta que llego y no me da las ganas de té, quiero un café o no quiero nada. Sí, así de sencillo es. Así de simple es. Esa historia es linda para poderlo entender. Entonces eso es cuando es la voluntad, es el consentimiento. No es el hecho de que yo tengo que estar llorando y que diga, no, porque en el caso de esta chica, dice que, bueno, voy a contarles así, es medio feo el tema, que se va a ir a hacer un trabajo con las compañeras de enfermería y compañeros de medicina. Y la misma amiga, ella empezó a tomar, empezaron ahí a tomarse unos cuantos traguitos y luego ella empezó a estar mareada. Ella ya se vio envuelta en una parte sexual con un chico. Se fueron, ella no hizo mayor cosa, pero al siguiente día ella se levanta y ella les ve con varias personas desnudas y senté que estaban varios compañeros de ella haciendo sus buenas. Ella reclama de eso, aquello. Porque un poco determinan es que lo primero pudo haber sido de ella, por parte de ella, según los testimonios que ella accedió, que ella decidió, pero ella reclama lo otro, que ella vinieron otros compañeros que ella no conocía, que ella no vio y cada uno de ellos se dijo que fue mío. Sí. Entonces, vea, eso es lo que está pasando. En casos que no se escuchan, que no se oyen, porque la gente se calla. Sobre todo la mujer, allá encuentra el miedo al que dirán, el prejuicio, las familias, la sociedad. Porque si es que eso pasa, ¿qué le dicen? Ella es una puta, ella es una sola. Ella fue la que consintió, ella es la que provocó, ella estaba dando los traguitos, porque así contaba mi hija el relato, ella daba los traguitos y ella es la que incitó. Esas son las palabras. Así es, ella se buscó. Ella fue vestida Ella estaba así, con la cabeza caliente, por no decir otra cosa, porque así son las palabras peyorativas, son las que utilizan. Pero no le digo nombres que estaban en la cabeza. Sí.